Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado por el vídeo de hoy porque vamos a hablar de un tema que a muchos de vosotros os interesa y que ha generado muchísima conversación en las redes sociales en las últimas semanas. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del músico argentino Demente, vamos a analizar su impacto, vamos a hablar de sus clases Sandokan y sobre todo, vamos a responder a la pregunta que está en boca de todos: ¿quién lo esperaba? ¿Cómo ha llegado a donde está? ¿De dónde salió? Antes de empezar, como siempre, me gustaría pediros un favor rapidísimo. Si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de estos análisis, si os interesa la música y la cultura pop en general, por favor, considerad suscribiros al canal. Es totalmente gratis, me ayuda un montón a seguir creando contenido como este y además, así no os perdéis ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita para que YouTube os avise. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demente. Un nombre que resuena cada vez con más fuerza en la escena musical latinoamericana. Pero, ¿qué tiene Demente que lo hace tan especial? ¿Qué hace que su música conecte con tanta gente? Para entender su impacto, creo que tenemos que analizar varios aspectos de su carrera. En primer lugar, su estilo musical. Demente no se encasilla en un solo género. Experimenta, fusiona, mezcla influencias del trap, del rap, del indie, del pop. Crea un sonido propio que es difícil de etiquetar, pero fácil de reconocer. Esta versatilidad es clave porque le permite llegar a un público muy amplio. No solo atrae a los fans del trap más puro, sino también a aquellos que buscan melodías más melancólicas o letras más introspectivas. Profundicemos un poco más en esta amalgama sonora que define a Demente. No se trata simplemente de mezclar géneros de forma aleatoria, hay una meticulosidad y una intención detrás de cada fusión. Por ejemplo, en algunas canciones se puede percibir una base rítmica propia del trap, pero adornada con melodías que recuerdan al indie rock, creando una atmósfera particular que se distingue del trap convencional. En otras se atreve a incorporar elementos del folclore argentino, fusionándolos con el rap para crear una propuesta arriesgada y original. Esta capacidad para experimentar y romper las barreras entre los géneros es una de las claves de su éxito, ya que le permite ofrecer algo fresco y novedoso en un panorama musical cada vez más saturado. Luego están sus letras. Demente escribe sobre lo que siente, sobre lo que ve, sobre lo que vive. Habla de sus experiencias personales, de sus miedos, de sus inseguridades, de sus sueños. Y lo hace con una honestidad brutal, sin filtros. Esta autenticidad es lo que conecta tan profundamente con sus fans, especialmente con los más jóvenes, que se ven reflejados en sus palabras. Se sienten comprendidos, escuchados, identificados. Pero la honestidad no es el único ingrediente que hace que sus letras sean tan impactantes. Demente tiene una habilidad especial para transformar experiencias cotidianas en poesía urbana. Utiliza un lenguaje coloquial y directo, pero a la vez cargado de metáforas y simbolismos, creando imágenes vívidas y emotivas en la mente del oyente. Habla de la soledad, del desamor, de la presión social, de la búsqueda de identidad, temas que resuenan especialmente en la juventud actual, que se enfrenta a un mundo complejo y lleno de incertidumbres. Además, sus letras a menudo invitan a la reflexión y al cuestionamiento, animando a sus fans a ser críticos con la realidad que les rodea y a luchar por sus sueños. Pero no solo se trata de honestidad. Demente también tiene una gran habilidad para contar historias. Sus canciones son como pequeñas películas con personajes, conflictos, emociones. Te atrapan desde el principio y te llevan de viaje. Y a veces, ese viaje no es fácil. A veces es oscuro, doloroso, pero siempre es real. La narrativa en la música de Demente es un elemento distintivo. No se limita a describir situaciones, construye narrativas complejas y envolventes que capturan la atención del oyente desde el primer verso. Utiliza recursos literarios como el flashback, el foreshadowing y la descripción detallada de personajes y escenarios para crear una atmósfera cinematográfica en sus canciones. Cada canción es una historia completa en sí misma, con un principio, un desarrollo y un desenlace, lo que permite al oyente sumergirse completamente en el mundo que Demente crea con sus palabras. Esta capacidad para contar historias es lo que diferencia a Demente de muchos otros artistas de su generación, que a menudo se centran en la sonoridad y dejan de lado la narrativa. Y llegamos a las famosas clases Sandokan. Aquí la cosa se pone interesante.
¿Qué son exactamente las clases Sandokan? Bueno, para los que no lo sepan, Sandokan es un personaje de ficción, un pirata malayo muy famoso en los libros y en las series de televisión. En este contexto, las clases Sandokan son una especie de talleres o encuentros que Demente organiza con sus fans. Pero no son simples meet and greets o firmas de autógrafos. Son mucho más que eso. En las clases Sandokan, Demente comparte su proceso creativo, habla de sus influencias, les da consejos a los jóvenes que quieren empezar a hacer música. Es una oportunidad única para conectar con él a un nivel más personal, para aprender de su experiencia, para recibir inspiración. Las clases Sandokan representan una faceta esencial en la conexión de Demente con su audiencia. No se trata simplemente de un artista interactuando con sus fans, sino de un mentor guiando a jóvenes aspirantes en el camino de la creatividad. La elección del nombre Sandokan no es casualidad. Sandokan, el pirata malayo, representa la rebeldía, la libertad y la lucha contra la opresión, valores que Demente busca transmitir a sus alumnos. En estas clases Demente no solo comparte conocimientos técnicos sobre música, sino que también les enseña a creer en sí mismos, a superar los obstáculos y a encontrar su propia voz. Les anima a ser originales, a no tener miedo de experimentar y a expresarse libremente a través de la música. Muchos artistas hacen cosas parecidas, pero lo que diferencia a Demente es su cercanía. No se comporta como una estrella inalcanzable. Se muestra como un igual, como un amigo, como alguien que entiende por lo que están pasando. Y eso, para muchos jóvenes que se sienten perdidos o incomprendidos, es invaluable. Les da esperanza, les da confianza, les da las herramientas para seguir adelante. Esta cercanía es un rasgo distintivo de la personalidad de Demente que se refleja tanto en su música como en sus interacciones con sus fans. A diferencia de muchos artistas que se construyen una imagen de inaccesibilidad, Demente se muestra como una persona real y vulnerable, que comparte sus propias experiencias y dificultades con su audiencia. Esta autenticidad es lo que genera una conexión profunda y duradera con sus fans, que lo ven como un modelo a seguir y un amigo en quien confiar. En las clases Sandokan, Demente no se limita a dar consejos, escucha atentamente las inquietudes y los sueños de sus alumnos, les ofrece apoyo y les brinda herramientas prácticas para superar sus obstáculos. Les anima a creer en sí mismos y a perseguir sus metas con pasión y perseverancia. Y ahora llegamos a la pregunta del millón: ¿quién lo esperaba? ¿Cómo llegó Demente a donde está? La verdad es que su ascenso ha sido meteórico. Hace apenas unos años, era un desconocido que subía sus canciones a Internet. Hoy en día, llena conciertos, colabora con artistas internacionales, y tiene millones de reproducciones en las plataformas digitales. El ascenso de Demente es un testimonio del poder de Internet y las redes sociales para impulsar la carrera de artistas emergentes. Hace unos años Demente era un joven desconocido que compartía su música en plataformas como YouTube y SoundCloud, sin imaginar que algún día llegaría a llenar estadios y colaborar con artistas de renombre internacional. Su éxito es fruto de una combinación de talento, trabajo duro, perseverancia y una estrategia inteligente de marketing digital. Demente supo aprovechar el alcance de las redes sociales para construir una comunidad sólida de fans, interactuar con ellos de forma constante y promocionar su música de manera efectiva. Su historia es una inspiración para muchos jóvenes artistas que sueñan con triunfar en la industria musical, demostrando que con talento, esfuerzo y una buena estrategia, es posible alcanzar el éxito sin necesidad de contar con el respaldo de una gran discográfica. Creo que hay varios factores que explican su éxito. En primer lugar, como ya hemos dicho, su talento. Demente es un músico muy talentoso con una voz única, una gran capacidad para escribir canciones, y un estilo muy personal. Pero el talento no es suficiente. También hay que tener constancia, disciplina, trabajo duro. El talento por sí solo no garantiza el éxito. Demente es un claro ejemplo de que el trabajo duro, la perseverancia y la disciplina son fundamentales para alcanzar las metas. A lo largo de su carrera, Demente ha demostrado una gran dedicación a su música, invirtiendo horas en la composición, la producción y la promoción de sus canciones. Ha perfeccionado su técnica vocal, ha explorado nuevos sonidos y ha experimentado con diferentes estilos musicales. Además, ha sido constante en la creación de contenido para sus redes sociales, interactuando con sus fans y promocionando su música de forma efectiva. Su dedicación y su pasión por la música son evidentes en cada una de sus canciones y en cada una de sus presentaciones en vivo.
Y Demente ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Se ha esforzado por mejorar su música, por conectar con su público, por construir una comunidad sólida. Y también ha tenido suerte, por supuesto. Pero como dicen, la suerte favorece a los que trabajan. La suerte, como dice el refrán, favorece a los audaces, y Demente ha demostrado ser un artista audaz y arriesgado. Ha tomado decisiones valientes a lo largo de su carrera, como la de abandonar su trabajo convencional para dedicarse por completo a la música, o la de experimentar con diferentes géneros y estilos musicales. Estas decisiones, aunque arriesgadas, han sido fundamentales para su éxito, ya que le han permitido diferenciarse de otros artistas y conectar con un público más amplio. Además, Demente ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, como la de colaborar con artistas de renombre internacional, o la de presentarse en festivales importantes. Su capacidad para tomar decisiones acertadas y aprovechar las oportunidades que se le presentan ha sido clave para su ascenso en la industria musical. Otro factor importante es el momento en el que ha surgido. Demente ha aparecido en una época en la que la música urbana está en pleno auge, en la que los jóvenes buscan artistas que sean auténticos, que hablen de sus problemas, que los representen. Y Demente encaja perfectamente en ese perfil. El auge de la música urbana ha creado un caldo de cultivo ideal para el surgimiento de artistas como Demente. En un momento en el que los jóvenes buscan referentes que los representen y que hablen de sus problemas y preocupaciones, Demente se ha convertido en una voz auténtica y relevante para su generación. Sus letras honestas y directas, que abordan temas como la soledad, el desamor, la presión social y la búsqueda de identidad, resuenan profundamente en la juventud actual, que se siente identificada con sus palabras. Además, su estilo musical innovador y su puesta en escena enérgica y original lo han convertido en un referente para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en la música urbana. Además, ha sabido aprovechar muy bien las redes sociales. Ha construido una comunidad muy activa en Instagram, en Twitter, en TikTok. Comparte su música, comparte su vida, comparte sus pensamientos. Interactúa con sus fans, les responde a sus comentarios, les hace sentir parte de su proyecto. Y eso genera una lealtad muy fuerte. La habilidad de Demente para construir y mantener una comunidad activa en las redes sociales ha sido un factor clave en su éxito. A diferencia de muchos artistas que utilizan las redes sociales solo para promocionar su música, Demente las utiliza para conectar con sus fans a un nivel más personal. Comparte momentos de su vida cotidiana, reflexiones sobre temas diversos, y responde a los comentarios y mensajes de sus seguidores. Esta interacción constante y genuina ha generado una lealtad muy fuerte entre sus fans, que se sienten parte de su proyecto y lo apoyan incondicionalmente. Además, Demente ha sabido aprovechar las tendencias y los formatos de cada plataforma para crear contenido atractivo y viral, lo que le ha permitido llegar a un público más amplio y aumentar su visibilidad en el mundo digital. Pero más allá de todo esto, creo que la clave del éxito de Demente es su pasión. Se nota que ama lo que hace, que disfruta de la música, que le pone el corazón a cada canción. Y esa pasión es contagiosa. Se transmite a su público, que se siente inspirado por su energía, por su creatividad, por su autenticidad. La pasión es el motor que impulsa la carrera de Demente. Se nota en cada una de sus canciones, en cada una de sus presentaciones en vivo y en cada una de sus interacciones con sus fans. Su amor por la música es contagioso y se transmite a su público, que se siente inspirado por su energía, su creatividad y su autenticidad. Demente no ve la música como un trabajo, sino como una forma de vida, como una forma de expresarse, de conectar con los demás y de hacer del mundo un lugar mejor. Su pasión es lo que lo impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a perseguir sus sueños con perseverancia. ¿Quién lo esperaba? Probablemente ni el mismo Demente. Pero su historia es un ejemplo de que con talento, trabajo duro, pasión y un poco de suerte, se pueden lograr cosas increíbles. Es un recordatorio de que no hay que rendirse, de que hay que seguir persiguiendo los sueños, de que la música puede cambiar vidas. La historia de Demente es una inspiración para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo de la música. Su ascenso meteórico demuestra que con talento, trabajo duro, pasión y un poco de suerte, se pueden lograr cosas increíbles. Su ejemplo nos recuerda que no hay que rendirse ante los obstáculos, que hay que seguir persiguiendo nuestros sueños con perseverancia y que la música tiene el poder de transformar vidas y de cambiar el mundo. Así que, en resumen, Demente ha impactado la escena musical gracias a su estilo versátil, sus letras honestas, sus clases Sandokan y su autenticidad.
Su ascenso ha sido meteórico, pero se basa en talento, trabajo duro, pasión y una conexión genuina con su público. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, que os haya dado algo que pensar. Me encantaría saber vuestra opinión sobre Demente, sobre su música, sobre su impacto. ¿Lo conocíais? ¿Os gusta su música? ¿Qué pensáis de las clases Sandokan? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y responderos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa un montón para mí. Y si os ha gustado, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día genial.